Bien, bienvenidos a otro encuentro acá de historia de cuarto año. En este caso lo que vamos a ir viendo un poco es, ya hemos hablado del contexto ideológico de fines del siglo XIX, el tema de las ideas que están dando vuelta. De hecho, algunas por ahí los pueden llegar a cruzar con la materia de antropología social, donde está la cuestión esto de la civilización y la barbarie, algo que decimos, es de Sarmiento. No, Sarmiento reproduce una idea de época. Toda persona va a ser entendida en un contexto de época. Es más, ustedes, mis queridos adolescentes del siglo XXI, continuamente dejan, cual persona perdida en el bosque, unas miguitas de pan para que los podamos buscar el día de mañana, que se llaman redes sociales, ¿sí? Todo lo que escriben en Twitter hoy puede ser usado en su contra el día de mañana. Si no recuerden el año pasado, todas las personas que tuvieron que salir a pedir perdón por alguna vez haber hecho algún chiste racista hace 8 años atrás, pero Black Lives Matter les hizo salir a pedir perdón. ¿No? Eso se llama coherencia. Hay que ser coherente. O de última, no lo publiques, contalo en una reunión de amigos y fin de la cuestión. Pero no digas Black Lives Matter y hace 8 años atrás decías algún chiste racista, ¿no? Pero bueno. Así que ustedes serán juzgados el día de mañana con sus redes sociales. A ver, un segundo. Un minuto que está llegando mi niño y tengo que ayudar a que entre. Ahí estamos de nuevo. Ahí se escucha a mi querido niño, acaba de llegar. Yo creo que tiene un rasponcito o algo. Por eso. Bien. Este video que vamos a ver ahora, digamos, no es que lo vamos a ver todo entero, pero está bueno y después le voy a poner el aula virtual, que es de un historiador muy bueno. No es Felipe Piña. Felipe Piña, como digo, está bueno para el pochoclo, ¿sí? Está bueno para introducirse en algún tema, pero la realidad que importa, digamos, después es ver la bibliografía de ese historiador y empezar a investigar. Es lo recomendable, digamos, en todo esto, que les puedo dar a futuro. ¿Sí? En este caso, esperen que omitimos, esto es una mención no paga, ¿sí? El historiador se llama Gabriel Di Meglio, ¿sí? Es historiador de la UBA, si mal no recuerdo, y otras en la Universidad de San Martín también, pero tiene una serie de videos muy buenos, se llaman Proyecto de Nación, hechos en Canal Encuentro, y como pueden ver están, digamos, todas las ideas que han pasado por la Argentina. De hecho, hay una materia que se llama Historia de las Ideas, que se pensaba para el secundario, en cual se viera todo el contexto ideológico, histórico de cada momento de su época. ¿Sí? Tenemos los revolucionarios, unitarios federales, la generación del 37, Sarmiento Alberdi, Mitre y Hernández, y generación del 80. En este caso, a ver, como ya les digo, no se preocupen, no vamos a estar viendo los 23 minutos de este video, ¿sí? Pero por ahí algo que puedo llegar a hacer como evaluación, ¿sí? Sea que hay una aplicación que mi señora, que es muy capa con esto de las tecnologías educativas, me va a terminar de enseñar, que es, se pone el video y de repente se pausa automáticamente y pregunta, ¿sobre qué nos habla el video referido a Roca? Ponele. Y digas, bueno, sea esto, esto, lo otro. Pones la respuesta y pones enter y continúa el video, ¿sí? Está bueno, digamos, también en ese modo. Dame un minuto. Bien, aquí estoy de nuevo, sí.
Nada, tener un hijo y pandemia, ocurren estas cosas que en el aula uno nunca ve. Así que bueno, hay que tratar de encararlo del mejor modo posible o ir a prender fuego a alguna casa de gobierno. Elijan lo que ustedes quieran. El problema, la nafta no está tan cara como para no prender fuego. No, mentira. Pero bueno, vamos a un poquito ver esto de acá, ¿sí? Como para ir entendiendo un poco más las ideas, pero también lo cruzo con el material de lectura que tenemos aquí, ¿sí? Ya entramos en el segundo bimestre, estamos con la Argentina Oligárquica, 1880 a 1916. Roca va a tener un lema de gobierno que es paz y administración. Va a hacer dos cuestiones fundamentales en su obra de gobierno, que es, primero, establece la capital federal, ¿sí? Entonces, se termina toda la cuestión unitario federal con Roca, ¿sí? Al determinar que este territorio, digamos que hoy nosotros tenemos como Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es la capital federal de la República Argentina, los ingresos de la aduana son federales. Va a querer decir este mismo problema que veníamos de antes, de si Buenos Aires se quedaba con toda la plata y distribuía una parte, o todo lo que vendiera a través del puerto de Buenos Aires se distribuía a todos lados, ¿sí? Eso era todo el meollo de la cuestión, que en tercer año lo estuvo dando vuelta entre unitario federal, bueno, velo aquí, era nombrar un territorio federal, ¿sí? De hecho, acá ven, dice, se aprueba la cesión del municipio de Buenos Aires como capital federal de la República Argentina, capital de la provincia de Buenos Aires, se unirá, sería una ciudad especialmente fundada para el efecto, la Ciudad de La Plata. Esa es la otra. La Ciudad de La Plata se diagrama, se construye, se piensa como una ciudad moderna, ¿sí? Ahora les muestro a qué se refiere con esto de ciudad moderna. Es una ciudad que está planificada desde cero, ¿sí? Como verán, lo que es la ciudad de Buenos Aires, como ya les mencioné anteriormente, esta es la parte del casco histórico, digamos. El casco histórico es hasta el 9 de julio, esto era Buenos Aires. Para la época de Roca, en 1880, llegaría hasta la avenida, digamos, aquí, de Avenida Jujuy, Avenida Pueyrredón, y tenía dos agregados. El poblado de San José de Flores, aquí, en esta zona de acá, y el poblado de Belgrano. Al declararlo a toda esta zona como capital federal, se anexan esos poblados para sí. Pero, como les decía, la ciudad de La Plata es una ciudad planificada y lo pueden ver en su damero, en su forma de ser construida. Miren, tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadras por 6 cuadras en las que son externas. Estas son manzanas planificadas, ¿sí? Pero a su vez, miren esto, a través de diagonales se puede llegar al centro de la ciudad de La Plata y salir del centro de La Plata. Es muy, digamos, fácil de recorrerla. Reconozco que la primera vez que fui a La Plata por el cumpleaños de unos compañeros de una ONG en la que trabajaba, en Techo, yo tenía que irme desde aquí, desde la terminal de trenes, hasta, no sé, más o menos por acá. Me decían, sí, tomá diagonal, agarrá acá, volvé diagonal. Yo nunca había pisado La Plata y menos entendía de diagonales. Me fui caminando todo derecho por acá y luego doblé y llegué. Me dijeron, no, ese camino es re complicado. Dije, no había nada de complicado cuando yo vine. O sea, por ahí se le complicó al interior. Pero bueno, en fin, es una ciudad, digamos, totalmente pensada a la luz de las luces del conocimiento, porque también se hace dentro de acá de lo que se llama el Paseo del Bosque, está el museo, un museo de ciencias naturales, donde, como les comenté alguna vez, hay una momia egipcia donada por los egipcios. Nosotros no la robamos, ¿eh? Nos las donaron. A diferencia del Museo de Londres. Ellos están así, sí, las donaron. ¿Sí? ¿Cuándo? 1880. Parece que las robaste. Pero bueno. Después tenemos, por ejemplo, a ver, las autoridades provinciales se trasladan allí en 1884, en 1887 el distrito de Capital Federal se amplía y la provincia de Buenos Aires cedió a los municipios de Belgrano y San José de Flores que pasaban a integrarse al área metropolitana. Como ven, ya empieza a tomar forma el territorio de la Capital Federal para 1887. Tenemos montoneros federales eran cosa del pasado, la represión llevada a cabo durante la presidencia de Mitre, las resistencias no ponían en peligro la estabilidad institucional. Recuerden que Mitre también lo que hizo fue ordenar el ejército nacional, entonces
superioridad tecnológica, podríamos decirle también, que tenía el ejército por encima de las montoneras, digamos, federales, ya no tenían casi casi un modo de oponerse. O sea, mientras las montoneras federales todavía tenían las armas de la revolución de la independencia, un pistolón con recarga manual así, el Ejército Nacional tenía fusiles Remington de recarga, o sea, y disparos. O sea, ya hay una diferencia. Mientras uno dispara 6, el otro solo dispara un tiro. Entonces ya estaba como apaciguado este territorio y era fácil, digamos, de administrarlo, va a decir siempre Roca. Se arrebata al indígena la inmensa extensión de la Pampa. Recordemos que también se va a, digamos, tomar como territorio federal el territorio del Chaco y el territorio de la Patagonia. No sé, si a eso le agregamos la Pampa, ¿ven? Ahí ya lo va mencionando, ¿sí? Solo faltaba terminar de prepararse Patagonia y Chaco, para lo cual se dispusieron fuerzas nacionales. Y la inmigración aportaba la mano de obra necesaria para el proyecto Agroexportador. En esta época el campo no es tan tecnificado, ¿sí?, como podría serlo hoy, ¿sí? Miren, campo argentino, siglo XIX. Bueno, poneme lo que quieras. Esto pasa cuando tenés un mate en el medio del teclado. Ahí vamos. Sacando las imágenes gauchescas de esto, está buenísimo, las pinturas de época, que demuestran cómo era la recreación o en el imaginario de alguien, el campo, ¿sí? Pero después tenemos, por ejemplo, acá ya los primeros trabajadores rurales, ¿sí? La vía de la trochita esta, digamos, que va acá para levantar, digamos, la mercadería, pero no se imaginen los grandes tractores en la zona. Como verán, todavía es algo de, las estancias no eran algo, digamos, tecnificado. Se necesitaba mucha mano de obra, ¿sí? Y miren, por ejemplo, tenemos acá lo que es el viñedo, ¿sí? Viñedos de Mendoza en el siglo XIX. Estas personas en las condiciones que están trabajando. Uno dirá, bueno, parecen bien vestidos, sí, pero en esa época esas personas eran las clases sociales bajas, ¿sí? La mayoría, digamos, de las clases sociales que trabajan en el campo son las que luego, con la tecnificación del campo, ¿sí?, empiecen a verse desplazadas y tengan que acudir a los grandes centros urbanos. De hecho, dicho en este contexto, hoy empezó el paro del campo, y lo traigo a colación por esta imagen que estamos viendo acá de las vacas faenadas, ¿sí? En teoría, vamos a ver en qué deriva esto. Si el control de que no se exporte carne hace que baje el precio de la carne internamente, pero es muy... son casos muy raros de analizar, porque depende de qué vereda ideológica las personas se paran, es donde se puede ver esto. Digamos, algunos te van a decir, sí, al ser el control de los precios, de que no puedan exportarlo, la carne debería bajar porque habría más carne para acá. La carne que se exporta no es la carne que vos consumirías habitualmente. De hecho, la carne que se exporta son siempre selladas al vacío y determinado tipo de cortes de carne, que uno puede ir a comprarlo a la carnicería, pero billetito. Entonces uno siempre opta por cortes más económicos, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver en qué deriva todo esto. Si pensamos que por cerrar las exportaciones y generar que toda esa carne que no se vende para afuera pueda ser orientada al mercado y al consumo interno, y eso hace que, al haber más productos, baje el precio. Esa es la teoría económica, veamos qué ocurre. Pero si el campo dice, hago un paro y no faeno vacas y no vendo y cierro el mercado de Hacienda, entonces, al haber faltante de productos, el precio también sube. O sea, acción, reacción, acción, reacción. Veamos en qué deriva esto, pero no creo que el problema de la carne venga porque el productor le ponga el precio que le ponga o el carnicero le ponga el precio que le ponga. Digamos, la vaca, como podemos ver, ¿sí?, acá contenta en el campo con su gaucho, y lo primero que viene a aparecer ahora en esta historia argentina es esto de acá, que no se ve muy bien, pero es un alambrado. Por primera vez se puede delimitar la propiedad. ¿Sí? Esa es la mayor tecnificación que tuvimos a finales del siglo XIX. Pusimos un alambrado y dijimos, de acá para acá son mis vacas, de acá para acá son tuyas. Entonces, la vaca está en el campo, ¿sí?
Nosotros estamos en la ciudad. La pregunta del millón, ¿cómo se imaginan que llega la carne a la ciudad? Y sí, uno dirá, a ver en qué llega. El mismo problema que tenemos hoy lo tuvieron antes, miren. Mercado de abasto. Esta es la icónica foto que ustedes conocerán del abasto de Buenos Aires, ¿sí? El abasto de Buenos Aires era porque era esto, ¿sí? Antes, el mercado de abasto de Buenos Aires estaba lleno de lo que ustedes hoy conocen como esto. Mercados. Antes, esto que ven acá, todas las frutas, verduras y hortalizas producidas alrededor, digamos, de la ciudad de Buenos Aires, Florencio Varela en su mayoría, se vendían dentro del mercado de abasto de Buenos Aires. Aquí pueden verlo. De hecho, si alguna vez deciden pasar a visitar el mercado de abasto de Buenos Aires, van a ver que está inconcluso, ¿sí? Miren, esta calle, si mal no recuerdo, es una de las paralelas que Corrientes está allá, y digamos, por acá pueden entrar a la zona del patio de comidas, etcétera. Pero como ven, esta es la arquitectura original. Ahí ven el arco inconcluso. Toda esta parte de acá es donde está, por ejemplo, las entradas para los cines, ¿sí? El proyecto original del Mercado Abasto nunca fue concluido, ¿sí? Fueron haciendo por partes, pero nunca lo llegaron a terminar. Miren, acá la vieja... No, esto ya es una foto actual del Mercado del Abasto, ¿sí? Donde se ve el patio de comidas de los pisos superiores. Pero vean cómo se resignifica todo esto. De hecho, acá hay un videíto del Mercado Abasto, pero ¿en qué época? Subido en 2015, visita general, no, vista externa. Pero me gusta pararme en esto, decir, bueno, miren la arquitectura, digamos, que fue pensada en esa época, ya una arquitectura modernista, ¿sí? Porque no es, tiene fachada tipo de corte neoclásico, pero esos grandes vitrales, esas grandes formas abovedadas, ya no remiten a templos, digamos, o arquitectura griega clásica, ya remiten a otra cuestión. Miren, acá es el plano, digamos, como era concebido. De hecho, así como lo ven, tenía 3 niveles donde se compraban diferentes cosas, había montacargas, era una arquitectura y una ingeniería muy grande el abasto de comida dentro del abasto de Buenos Aires, ¿sí? Pero, como de nuevo verán, el problema donde radicaba en esto. Todavía no había un desarrollo, digamos, del transporte, ¿sí? Algo que podemos observar también, digamos, dentro de acá. Si pensamos que esta es la ciudad de Buenos Aires y toda la mercadería de abasto de comida tenía que llegar a esta zona de aquí, ya que hasta Carlos Gardel, este es el abasto de Buenos Aires. Desde este mercado se abastecían pequeños mercados locales, ¿sí? de época. Y puedo contar el caso, uno de los casos, porque quedaba cerca de mi casa, ¿sí? Yo vivía en Parque Chacabuco, y dentro de esta zona de aquí, que les muestro acá, esto era un viejo mercado, ¿sí? Mercado del Barco Centenera, en el cual, digamos, adentro funcionaba carnicería, pescadería, verdulerías, para poder abastecer a toda la región de ahí. Otro muy icónico que está restaurado y sigue funcionando, para recorrerlo, ¿sí? Es este, Mercado del Progreso, en la zona de Primera Junta. A ver si tiene vista interna. A ver, todo esto es como para mostrar, digamos, cómo se empieza a ordenar la zona. No, no tiene vista interna. Y uno conocido, que seguimos recorriendo nuestra querida zona, para mí, de turismo de San Telmo. Ahí está, ya lo tenemos, creo, a ver. Sí, es este. Mercado de San Telmo. A ver, ¿tiene foto interna? Tiene foto interna. Está más modernizado esto, ¿no? ¿A qué voy con modernizado? Ya van a notar. Más de anticuarios, miren todo el apelotamiento de gente, o diríamos, me están tosiendo y tengo COVID, pero bueno, nada. Este mercado, digamos, estaban pensados de ese modo, para abastecer de comida a toda el barrio de alrededores. A ver si hay una mejor imagen. Acá está. Todavía en San Telmo funciona de ese modo, ¿sí? ¿Ven? La arquitectura parece igual. Techos grandes, altos y abovedados para que se airee. Y tenemos verdulerías, acá una carnicería vacía. Pero ya se va como más, algunos dirán barcelonizando, que ponemos alguna cafetería para que vengan a comer,
chicos con barba y lentes y tiradores y monopatines eléctricos y todas esas cuestiones. Pero bueno, ¿a dónde estará yendo el profesor con todo esto? Es el hecho de apuntar la modernidad, ¿sí? El lema, como decimos, de Roca es paz y administración. ¿Sí? Como el territorio está pacificado y bajo una misma bandera, ahora lo podemos administrar, ¿sí? Esta época de Roca es donde se empiezan a pensar los grandes proyectos nacionales, digamos, de arquitectura. En todos los pueblos del interior donde haya conexión ferroviaria, digamos, y población estable, se van a pensar los proyectos de las pequeñas estaciones de trenes, la Casa de Correos y Telégrafos Nacionales, el Banco Nación. Van a notar que hay arquitecturas muy similares en toda la Argentina. Si en algún momento se ponen una mochila al hombro y salen a recorrer, van a encontrar que decir, mira, la Casa de Telégrafos es como, vamos a ir repitiendo el modelo español, va a estar una plaza central, va a estar cerca la Casa de Telégrafos, un banco, la gobernación, todo bajo la misma estructura, salvo que sea, digamos, actualizada la ciudad, ¿sí? Hay algunas ciudades que han dicho, bueno, el viejo casco, ahora mudamos el centro administrativo al otro lado, ¿sí? Después tendremos una primera crisis económica, como verán, iniciada en 1873, se está superando, y en 1882 comienza una etapa expansiva sin precedentes. El acuerdo de límites con Chile, firmado en 1881, se llevó a cabo en un momento muy conveniente, ya que Chile le interesaba lograr arreglos pacíficos con Argentina porque estaba en plena guerra del Pacífico contra Bolivia. Fue muy importante para ambos países, ya que establecía una forma bastante simple de establecer una frontera, ¿sí? Esto de los tratados de, digamos, lo que se hace es establecer para dónde cae el agua, ¿sí? Lo que iban a hacer es, como a Chile y Argentina le dio una cordillera, para establecer el límite, iban a establecer el límite de alta cumbre. Si el agua caía para este lado, entonces tenía vertiente hacia el Pacífico, el límite de ahí era el lado chileno. Si el límite caía para el lado, si el agua establecía que caía hacia el lado argentino, el agua, entonces el límite era argentino, ¿sí? Porque si no, pregúntense cómo alguien imaginariamente va a decir, bueno, más o menos pasa por acá el límite, ¿sí? Pobrecito si alguno tiene que subir a la cordillera y poner un límite, ¿no? Hay que pensar en esas personas, ¿sí? Esas cosas locas. Pero bueno, tenemos acá el lema de Roca, ¿sí? Y logra la paz eliminando toda oposición seria, porque contaba con el apoyo de la Liga de Gobernadores de todo el país y había vencido la resistencia de Buenos Aires. Sin embargo, prefirió reforzar su poder mediante algunas medidas. Por un lado, intentar que el ejército sea más eficaz y leal a su mandato, para que repartió tierras públicas entre oficiales que participaban en las campañas, y por otro lado, avasalla autonomías provinciales, centralizó aún más la autoridad del Ejecutivo y consolida el Estado Nacional, ¿sí? O sea, como verán, esta parte de, bueno, vamos a distribuir dinero, que empiece el progreso a salir de Buenos Aires hacia el interior, pero a medida que va saliendo ese progreso, el progreso va en forma también de control de la provincia y del ejército. Esto va a ser muy criticado a futuro por parte del Partido Radical, con cuasi intervención federal sobre las provincias, pero ya lo veremos en quinto año, que también fue un arma muy eficiente que utilizó Hipólito Yrigoyen, decidiendo de que si el que gobernaba esa provincia era demasiado opositor a las ideas de gobierno central, iba como a cambiar esa cuestión y decir, bueno, entonces ahora intervengo la provincia y se soluciona el problema. Vamos a esta parte de la generación del 80 un segundo y vamos a escucharlo a Gabriel Di Meglio. Un país que fue pensado, planeado, soñado. En el siglo XIX, distintos grupos impulsaron proyectos para construir una nación nueva en lo que había sido una porción del Imperio Español. Este ciclo repasa sus proyectos. ¿Qué querían sus impulsores? ¿Por qué hubo gente dispuesta a dar la vida por esas ideas? ¿Cómo les fue esos proyectos? ¿Qué nos dejaron? Buscamos respuestas a esas preguntas. Es un ciclo sobre ideas, ilusiones, conflictos, éxitos y fracasos.
Se llama Generación del 80 a un grupo de dirigentes políticos que alrededor de 1880 terminó de organizar el país y dio inicio a un período marcado por la gran importancia del modelo económico agroexportador y por un sistema político que concentró el poder en ese mismo grupo a través de la baja participación y del fraude electoral. También se llamó Generación del 80 a un grupo de escritores relacionados con esos dirigentes que ocupa un lugar central en la historia de la literatura argentina. Este programa se ocupa de toda la generación del 80, que tuvo un proyecto que es central para entender la formación de nuestro país. Fueron los fundadores de la Argentina moderna. 1880 es una fecha clave en la historia argentina porque varios procesos históricos que habían comenzado en 1810 concluyeron ese año. El cambio fue protagonizado por la llamada Generación del 80, bajo el liderazgo del tucumano Julio Argentino Roca, quien había acumulado un notorio prestigio en 1879 al comandar la expedición que derrotó y masacró a los indígenas que todavía mantenían su independencia política en La Pampa y la Patagonia, incorporando esas regiones a la República Argentina. El plan de la generación del 80 era conseguir el progreso y el orden, e inscribir a la Argentina en la ruta de los países modernos. Al mismo tiempo, inventó una tradición nacional que dejaba traslucir algunos valores marcadamente conservadores para pensar las relaciones sociales. Con la generación del 80 se consolidó el modelo agroexportador, la inserción de Argentina en el mercado mundial y el apogeo de la clase terrateniente. Freno un segundo ahí. Algo para destacar, digamos, acá, con toda esta cuestión de la inmigración que viene para acá, el video nos habla de escritores de época. Un libro de esta época que al día de hoy es, digamos, un libro que está dentro de lo que es el top 5, digamos, de la literatura argentina, por decirlo de algún modo, es de Miguel Hernández, con el libro Martín Fierro, ¿sí? Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, etcétera, 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 y otras grandes frases célebres como va cayendo gente al baile, más va a será tu madre, y los hermanos se han unido porque esa es la ley primera. Es un libro muy lindo de leer para entender la literatura gauchesca y para ingresar, digamos, en ese mundo de cómo había payadores en esa época, que hoy serían los que hacen trap o rap o esas cosas que ustedes ya escuchan, porque yo soy un viejo que no escucha eso. Pero ¿a qué voy con esto? Algunos dirán que esto nace como en oposición a, ¿sí? La literatura argentina, el género de la literatura gauchesca, la pintura de representación del gaucho. Es irónico que la generación del 80 sea la que lo tome, porque esta generación del 80 nace al calor, digamos, y a la sombra de las ideas de hay que civilizar a la Argentina, pero esa civilización era eliminemos al gaucho, ¿sí? Poco gaucho queda allá en la Pampa Argentina, y por Pampa, como ya les dije, no me estoy refiriendo a la provincia de La Pampa, vamos a salir un poco, ¿sí? Si ustedes toman Google Maps y dicen, bueno, vamos a ver la Pampa Argentina primero, vamos por parte de algo básico y sencillo que podemos hacer, relieves, ¿sí? Vemos como la parte verde empieza cada vez a aclarecerse más, digamos, acá, y lo que parece ser la Pampa Argentina ya está en una zona de meseta. Entonces no me hace a un lugar que sea muy fértil, digamos, como para producir. Cuando ustedes le dicen, no, la Pampa húmeda, ese lugar donde se concentra toda la producción agrícola, ganadera, zaraza, es esta zona de acá, sur de Santa Fe, sureste de Córdoba y noroeste de Buenos Aires. Toda esta zona de acá es lo que se llama la zona núcleo productora agroexportadora. Acá es donde si llueve mucho y va bien, acá tenemos un montón de soja, como no sé si ahora, para poder vender al exterior y tener dólares para poder hacer millones de cosas. Quedaría bueno pagar la deuda si podemos hacer millones más, pero bueno, es un deseo mío. En fin, toda esta zona, digamos, es la que se va a incorporar a miren, red de redes. A ver.
Hay un modo de ponerlo, las capas, tránsito. ¿Dónde están mis capas? ¿Dónde están mis capas? La cuestión acá para mostrarles era cómo eran las redes de trenes, digamos que todas confluyen hacia el puerto de Buenos Aires, ¿sí? En este caso, no me estoy apareciendo, vamos a ver los mapas. Deberían estar las capas por acá abajo, pero no, hay que ver aquí. La imagen Street View, no. Bueno, ahora después busco el mapa y se los muestro. Pero, digamos, en la misma gobernación, digamos, de Roca, también lo que se va a fomentar es la Ley 1420. A veces hago un trabajo práctico con respecto a eso de estudiar a fondo la Ley 1420. Es cortita, no se me en una ley de 80.000 artículos, pero para ver cómo se enfoca con esto. Laico, que dice independiente de cualquier confesión religiosa. Para la Iglesia Católica creyente que no es parte del clero, ¿sí? ¿Por qué voy a esto? La ley 1420 que se va a impulsar durante el gobierno de Roca con el tema de la educación pública, laica y gratuita. Por laica, si mal no recuerdo la ley, sostenía que es dentro de la grilla escolar no se puede impartir ningún credo religioso. Queda aclarado así, si bien el Estado argentino en su artículo 2, la Constitución dice que es más sostiene el culto católico, acá lo que defendían era una posición laica, ¿sí? Es el laicismo, corriente que está a favor de la separación entre iglesia y Estado. Por separación de iglesia y Estado va en términos, de esta generación del 80 impulsa mucho lo que es el conocimiento científico, ¿sí? Antes había una posición de que ciertos sectores clericales eran bastante conservadores con el conocimiento y no se podía estudiar la evolución humana porque atentaba contra el conocimiento de la religión, de pensar que del Edén y del origen del hombre divino, digamos, por parte de Dios, en vez de que venimos del mono. Pero, bueno, como verán, grietas en la historia, de nuevo lo decimos, hay miles. En este caso, digamos, lo que va a buscar la generación del 80 es separar esa visión clerical, digamos, del conocimiento científico. Y podría hasta verse como un puntapié de lo que vendrá después en 1918 con la reforma universitaria, pero lo veremos en quinto año. En este caso, digamos, es otra de las obras de gobierno que apuntala, digamos, el gobierno de Roca. Tenemos la discusión, por un lado, a ver, miren, puerto de Buenos Aires. Vamos a imágenes. El puerto de Buenos Aires consta de dos partes, ¿sí? Uno dirá, bueno, pero yo voy al puerto y no veo esto, porque esta es la segunda parte. La primera parte que se construyó del puerto de Buenos Aires es la que ustedes conocen como Puerto Madero, ¿sí? Pero cuando ese puerto quedó chico, se tuvo que pasar a un puerto nuevo, ¿sí? Que es este que se hizo con más dársenas, más capacidad de acopio de mercadería y que pueda circular, digamos, que los barcos puedan esperar, entren, descarguen, salgan y tengan un sector más grande de circulación. Porque, a ver, acá se puede ver en esta foto aérea, digamos, está el antepuerto donde pueden esperar y desembarcan y luego pueden salir, ¿sí? No es lo mismo a lo que se había pensado originalmente con el Puerto Madero, ¿sí? Puerto Madero. Uno lo ve así como, esto es lo que es hoy, Puerto Madero, siglo XVI, pero la pucha, correte mate, 19. ¡Tarán! Aquí lo tienen. ¿Ven? Este puerto, visto así, decís, no me parece tan sencillo. Entran alguna cantidad de barcos, descargan mercadería y siguen, ¿sí? La cuestión es que hay dos modos de acceso y egreso, o sea, y es muy limitado el pasaje, en el sentido siguiente. Si un barco queda encallado o choca contra este puente de acá, queda inhabilitada, digamos, la navegación de este más que para el otro lado y de acá para el otro lado. Es compleja la navegación, entonces se vio muy limitado esto. Miren cómo era Puerto Madero antes de las construcciones de las grandes torres, ¿sí? De hecho, si alguna vez van a Puerto Madero, donde está el Puente de las Mujeres, que creo que es en esta zona de aquí enfrente hay unos silos que todavía no se pueden vender, ni comprar, ni nada, porque
el que los compró es un banco que ya no existe, entonces no se puede vender, porque el título de propiedad lo tiene una persona que ya no existe, ¿sí? O sea que hay un vacío, digamos, legal ahí muy grande y no saben qué hacer todavía. Y si a eso le agregamos, miren, así era, esta es una fotorrepresentación, pero miren, será muy moderno a este lado, pero todavía tenemos carretas, ¿sí? Todavía es complicado el transporte de mercadería, ¿sí? Pero estos son los proyectos, digamos, que se van a fundar. De hecho, recuerden que en la época de Rivadavia se contrata el préstamo con la Baring Brothers para construir esto. Y se toma en 1825 esa deuda y se termina de pagar en 1905. O sea, y ni un peso se utilizó para construir ese puerto moderno, porque se hizo después. Pero está bueno esa historia, digamos, del puerto porque es una rivalidad histórica que dicen esto entre el ingeniero Huergo y el ingeniero Madero. Dos calles que están en esa zona, ¿sí? Del puerto de Buenos Aires, y la calle Huergo y Madero. Y ambos terminaron ganando porque hicieron un puerto en una zona, vieron que era viable durante un tiempo para carga-descarga, pero de repente quedó corto. Entonces dijeron, hagamos el otro de este lado. Y ahí es donde, anteriormente, como les mostraba, se gana esa tierra acá. Como ya les dije, hasta la zona de acá de Retiro, digamos, a lo que ustedes conocen como Plaza San Martín, lo que es esta zona desde acá, más o menos, desde creo que la avenida, no sé si casi la mitad de la Plaza San Martín era, digamos, zona de, entre comillas, playa, ¿sí? Todo esto que ven acá es tierra ganada del río, con sucesivas excavaciones, construcciones, y además de ir rellenándolo, para poder tener toda esta zona portuaria funcionando, ¿sí? Acá no se aprecia bien, pero si pasan a vista satelital, se puede ver la defensa del puerto. Esta defensa es porque el clima no es tan benévolo, entonces arrecia contra acá una subestada, y para que los barcos no se sacudan, no se rompan, se hace esta defensa costera y permite una navegación más tranquila, digamos, dentro de acá, ¿sí? Pero bueno, acá están los dos, digamos, puertos pensados, el puerto Madero, ¿sí? Y el nuevo puerto, uno por el ingeniero Madero y el otro por el ingeniero Huergo. Ambos, sus dos visiones fueron válidas al fin y al cabo, a lo largo de la historia. Acá, tenían algunas características comunes, la ideología liberal en lo económico, algo que vamos a notar y tienen que grabárselo, digamos, de aquí en adelante hasta que, digamos, terminen alguna carrera universitaria y tengan que dar algo de historia, es el partido que gobierna, como decimos, es un partido que está enfocado al agroexportador. Entonces es el partido del PAN, Partido Autonomista Nacional, ¿sí? Este partido es de corte liberal en lo económico y conservador en lo político, ¿sí? La economía se va a regular sola. Nosotros nos va a ir bien porque somos agroexportadores, a pesar de que los precios fluctúen, vamos a poder salir adelante, porque no hay que intervenir en el Estado. Entonces, fin de la cuestión. Pero en la parte política, ¿sí? Está lo que es el fraude electoral y digamos, las sucesiones presidenciales las decidían dentro del mismo partido. De hecho, vamos al chusmerío de época, ¿sí? ¿Qué relación tenían Juárez Selman y Roca? El Juárez Selman, abogado político, se cree toda la influencia de su concuñado, Julio Argentino Roca, que lo impulsa en la carrera legislativa, ¿sí? O sea, como verán, esto de poner a la familia en el gobierno no es nada nuevo, ¿sí? Ya lo hizo Roca en su momento. Y si vamos a 1810, andás a ver si no encontramos de que algunos de los de la primera junta no eran parientes. Recordemos, 1810, había 30.000 personas en la ciudad de Buenos Aires, y nada más. O sea, era muy fácil estar emparentado con alguien, ¿sí? Es una gran ciudad, pero es como, mirá, va el cuñado de fulano, ¿de quién es? No, ¿te acordás el primo de tal? Sí, bueno, es ese que es este, es fin. Todos se conocen, no es todos se conocían, es imposible conocer a 30.000 personas, pero es mucho más fácil rastrear a una persona en una ciudad pequeña, ¿sí? Que en una gran urbe como lo que va a ser la ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires va a seguir ostentando su poderío económico. Se abre la Avenida de Mayo, se acorta el Cabildo. La Avenida de Mayo se tiene todo ese corte europeizante, hermoso, pero
no se expande más allá del Congreso Nacional. Se abre, digamos, aparte esta cuestión de que los tres poderes están cuasi comunicados. Si uno se lo pone a ver, es por Avenida de Mayo se ve el Congreso y por Diagonal Norte se sale a tribunales, el Poder Ejecutivo. Pero fíjense que el arquitecto que lo haya pensado no pensó que tribunales pueda ver hacia el Poder Legislativo. Es como una hipótesis a pensar de por qué no pensaron esto así, que los tres poderes puedan verse. Hipótesis de investigación. Nunca lo pensamos, puede haber pasado. Ven acá cuando habla del tema de democracia restringida. Después lo van a ver bien en el video, pero el video por ahora lo pongo como algo, digamos, orientativo para la lectura, ¿sí? Y posiblemente lo que haga es, como les dije, el video de Di Meglio, ¿sí? Lo use como para evaluar, que tengan que ver el video y después lleguen un formulario de Google. Pero obviamente les daré, no sé, más o menos un mes para hacerlo. Sea y otros más, y con eso ya evalúo el segundo bimestre. ¿Sí? No me da mucha gana de volver a hacer lo que hice en el primer bimestre de pregunta-respuesta con la lectura. Sí me parece importante la lectura de entender la cuestión de lo laico y lo que llega a nosotros, ¿sí? ¿Cuántas veces en el colegio escuchamos hay que defender la educación porque es pública, laica y gratuita? ¿Qué significa laico? Que la iglesia tiene que estar separada del Estado. Ajá. ¿Y por qué la Constitución dice que sostiene el culto católico? Y se quedan ahí pensando. De hecho, yo ya les conté, o si no, es el viejo que repite la historia, que es, hace 3 años atrás, más o menos, apareció el pañuelo naranja, separación de la iglesia del Estado. Bien, yo estaba dando formación ética ciudadana en un 4º año, y les pregunté cómo se hace esta separación de la Iglesia del Estado. Dice, hay que hacer una reforma constitucional. Perfecto. Bien. ¿Cómo se hace una reforma constitucional? Dijeron, se tiene que convocar a las 2 cámaras y obtener las 2/3 partes de ambas cámaras a favor para abrir la Constitución hacia la reforma. Muy bien, perfecto. O sea que el partido o la simpatía política que uno de estos estudiantes profesaba, yo le pregunté, ¿tienen la mayoría para poder hacer esto? No. ¿Pero cuentan con el apoyo de las otras 3 partes? Sí. Tengan cuidado. Yo dije, en realidad dijo, sí, no, bueno, pero se puede charlar. Él pensaba que era una charla de café y listo. Dije, tengan cuidado porque ustedes por ahí quieren abrir la Constitución para sacar el artículo 2 y decir, no le damos más plata a la iglesia, qué bueno. Abriste la Constitución. Dentro de la Constitución están los deberes, derechos y obligaciones de los trabajadores. Imagínate a un empresario que quiera venir a invertir en la Argentina y diga, pero no quiero pagar aguinaldo, no quiero pagar jubilación, no quiero pagar un sueldo justo. Porque son artículos que figuran dentro de la Constitución. Y los políticos de acá te digan, estamos de acuerdo con usted, track, y arranquen todo eso. Y vos digas, pero yo solo quería que saquen el artículo 2. Lo hecho está, te cierran la Constitución, te quedaste sin derechos. Al no trabajar, decís, qué lindo, ¿no? Así que hay que tener cuidado cuando uno cree que va por un lado bien y de repente, ups, hay que investigar un poquito, ¿sí? Porque justo cuando se impulsaba esa venta de ese pañuelo, también se estaba hablando de reforma laboral. La reforma laboral sería que, por ejemplo, en teoría yo cuando llegue a los 65 años, por ahora con esta ley laboral, me debería jubilar, ¿sí? Y en realidad creo que antes por los aportes de docentes que puedo hacer, etcétera, bla. Pero si la ley la cambiaran y dijeran, cuando una ley laboral se cambia, establece, por ejemplo, un corte. Aquí dicen el corte, por ejemplo, si dicen, miren, la verdad que 65 es bajo porque la esperanza de vida, ahora llegamos hasta los 95, y mantener a una persona 30 años sin hacer nada es mucho. Es decir, sin hacer nada, son 30 años de que puedo estar consumiendo, viajando de turista por toda la Argentina, o sea, no sé si no es hacer nada, no sé qué concepto tenés vos después de jubilarte. Si te querés pegar un corchazo porque te sentís un inútil, es una decisión tuya. Yo creo que una vez que he jubilado, como dije alguna vez a algunos estudiantes, me agarro una combi
y me voy de viaje por toda Argentina. Este autito era mío cuando era chiquito y ahora lo tiene mi hijo. Interesante. Así que, si eso llegara a pasar, se hace una reforma, digamos, laboral, se tiene que establecer un año de corte. Es decir, por ejemplo, bueno, la ley dice que van a poner un año, dirían, año de corte sería decir, bueno, todos los que hayan trabajado hasta el año 2005, hayan empezado a trabajar en el año 2005 en adelante, son los que sufran esta reforma. O sea, ahí es donde hay que estar preocupado. Y decís, bueno, con 65 años, ¿a qué edad tendrías que jubilar? Dicen por ahí, no, bueno, por ahí con 5 años más, a los 70, decís. Y depende de qué trabajo. Imagínate un albañil trabajando hasta los 70 años. Y estoy hablando de trabajos que son, digamos, que requieren mucho desgaste. Un docente por ahí, bueno, me puedo quedar más sentado en el escritorio, no correr tanto. Decirle a alguien, vení, anotá vos porque me duele el ciático y esas cuestiones. Pero hay que ponerse en el lugar de los otros que trabajan, porque decís, claro, vos sos diputado, legislador, senador, zaraza, y lo único que haces es sentarte a escribir leyes, si la haces, porque si no, hay muchos que se sientan y hacen 4 años de esto. Y hay gente que se duerme en el Senado, pero se duerme en sesiones cortas, no estoy hablando de las sesiones de 18 o 25 horas trabajando. Estoy hablando de la sesión de 2 horas. ¿Qué hiciste el día anterior? Así que cuando un adulto le diga, no te duermas en clase, a veces tengan cuidado porque el día de mañana se transforman en diputados y lo ves durmiendo y decís, che, hey, despertate. Porque vos me dijiste que yo no me duermo. Nada, creo que hay que siempre ser un poquito en perspectiva todas las cuestiones. Pero, a ver, las bases que siente, con esto redondeo y ya cierro, porque parece que me fui por 25.000 ramas, pero todo tiene un porqué. Las bases que siente Julio Argentino Roca son las que viene a cerrar de las anteriores 3 presidencias fundacionales que vimos, ¿sí? Eso va a terminar de cerrar un proyecto, digamos que lo inició Mitre, pero que lo vienen pensando desde los unitarios federales, como bien menciona el video. Entonces, todas estas cuestiones con Roca terminan de tener forma y ya se incluye la Argentina como un destino de inversión posible. Van a ser la época en que vengan las grandes inversiones de los británicos para los puertos, para los trenes, y todo aquel que haya estado por la zona de Belgrano R, ¿sí? No es por Belgrano residencial. Si bien todas las casitas de ahí son de estilo inglés, es porque de la vía del tren a 400 metros para los costados se le dio como concesión a las empresas ferroviarias para que tenían que darle una garantía, tenían que tentar de algún modo a que vengan. Es decir, no te puedo tentar con que, ¿qué te puedo dar yo que tengo mucho? Argentina. ¿Y tierra? Bueno, 400 metros al costado de la vía era de la empresa. Por eso van a ver que cada tanto, si van, por ejemplo, algún día en el tren Roca con destino para La Plata y llegan a agarrar, cuando funcione, el tramo Temperley y Florencio Varela y La Plata, en Temperley todo un barrio inglés. Y si van más para allá al sur también hay, no me acuerdo el nombre, si es para Longchamps, no me acuerdo cómo es el nombre de esta intendencia, que es todo un barrio inglés. ¿Por qué? Porque los ingleses empezaron a construirse las casas de las personas jerárquicas de la empresa. ¿Sí? Acá tenemos caso del barrio inglés en Capital Federal, por ejemplo, en la zona de Pedro Goyena y Emilio Mitre, todo un barrio ahí por los arquitectos, digamos, que trabajaban acá y que tenían que hacerle para las grandes jerarcas de la empresa. En el caso de Belgrano R, no es residencial porque vivieran ahí los ingleses, sino básicamente porque el tren ahí tenía una tercera vía, que a veces se puede apreciar. Esa tercera vía era para descarrilar un tren y que espere, y que circulara o el de cargas o el de pasajeros con destino a Belgrano, Rosario. Bien. A ver, denme un minuto, que ya es la hora, estoy viendo, así que voy a ir cortando acá. ¿Sí? Un segundo. Sí, pongo la grabación.